Es tiempo para nuestros monográficos, tiempo para Carlos Canales y Jesús Callejo. Sí, amigos, hoy vienen vestidos a modo y usanza victoriana. Vamos a hablar de Jack el Destripador, como ya venimos anunciando. Hay mucha inquietud entre la audiencia. Están deseando recibir este monográfico. Qué curioso cómo llama la atención el crimen, cómo sugiere tantas y tantas cosas. Al ser humano le gusta el crimen. Es curioso, pero en tantos años de programas que llevamos haciendo, siempre que hablamos de criminales o de psico-killers, hay como una expectación especial. Y esta noche lo vamos a tener con Jack el Destripador. Vamos hasta el siglo XIX, vamos a esa época victoriana, vamos a averiguar qué circunstancias, qué avatares sucedieron en torno a la figura de este ya casi semilegendario ser, Jack el Destripador. Vamos a ofrecer hipótesis, vamos a ofrecer lista de candidatos, vamos a ofrecer cómo se cometieron, cómo se trazaron esos crímenes, y sobre todo vamos a hablar de una época brumosa, como era Londres. Sigue siendo, pero en ese tiempo del siglo XIX, la bruma desde luego lo envolvía todo. Jack el Destripador, protagonista de nuestros monográficos Zona Cero. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. Oye, vienes con una capa de Sherlock Holmes. Así es, y con el cuchillo afilado porque nunca se sabe. Y mi querido Carlos Canales viene con un monóculo y con un bombín. Está muy bien, Carlos, vienes muy apropiado. Claro, hay que investigar. Hay que investigar. Bueno, Jack el Destripador. ¿Qué te parece, Carlos, ese morbo que siempre despiertan los psico-killers, los asesinos? Parece que algo nos lleva hacia ellos, ¿no? A querer saber más sobre su historia personal. Sí que es verdad, pero en el caso de Jack el Destripador hay algo especial. Y es que aunque es posible que a lo largo de la historia ha habido obviamente multitud de psico-killers y asesinos sistemáticos, algunos incluso probablemente en brutalidad, en número de crímenes y en salvajismo sobrepasaron no con mucho, sino con muchísimo a casos como el de Jack el Destripador. Estaba pensando en Gilles de Rais o la condesa Elizabeth Bathory. El hecho cierto es que ninguno tiene tanta literatura a su alrededor como el caso de Jack el Destripador. Porque se trata de, primero, el primer psico-killer en el sentido moderno y anglosajón del término. Segundo, uno de los casos que nunca se resolvió satisfactoriamente, aunque como luego veremos hay actualmente pistas más que correctas sobre quién podría haber sido Jack el Destripador. Y tercero, porque ocurrió en Inglaterra, que en aquel entonces, no lo olvidemos, era la mayor potencia del mundo, una nación extremadamente respetable y sobre todo una nación conocida dentro de lo que era la brutalidad de la Europa y del mundo de la época por ser una nación de orden y de ley. Eso se decía en el siglo XIX, ¿verdad, Jesús? Londres, la ciudad más civilizada del mundo, la metrópoli del mundo. Claro, donde se pensaba que estas cosas no pasaban, y claro que pasaban, porque este no fue el único psico-killer. Hubo anterior a él otros cuantos menos conocidos y por tanto no han pasado a la historia. Y posterior a Jack el Destripador también hubo muchísimos. Porque yo creo que, fíjate, esa es la personalidad que tiene Jack el Destripador. No es tanto las víctimas que hubiera, que ahora contaremos que no fueron tantas, no es en la forma que tuvo de matarlas, de asesinarlas, que fue de una forma muy cruel, sino fíjate que toda la fama yo creo que radica en dos cosas de Jack el Destripador. Una es la forma de promocionarse. No olvidemos que este hombre enviaba notitas anónimas a Scotland Yard, donde se jactaba de que él era capaz de matar a quien quisiera y sin que nadie le pillara, como así fue. Y eso, claro, creó cierto morbo, cierto sensacionalismo alrededor de estos crímenes, porque claro, que te anunciara que iba a matar en tal sitio, que luego ocurriera el asesinato y no se le pudiera capturar, pues eso hacía que cundiera el pánico, hubiera cierto pavor alrededor de este suburbio londinense donde se cometieron los crímenes. Y después, porque nunca fue descubierto, o sea, nunca se encontró ningún asesino que respondiera a este nombre, Jack el Destripador. Sí, aparecieron muchos sospechosos, muchos candidatos, tenemos una lista por lo menos de una docena de posibles sospechosos, pero claro, eso creó una leyenda alrededor de este personaje anónimo, que él se autodenominaba, porque eso se lo puso él mismo, Jack el Destripador. Y eso hizo que también se generara una saga de psico-killers intentando imitar a Jack el Destripador, porque ya hablaremos de que ha habido asesinatos posteriores, meses después del último que cometió Jack el Destripador, que se lo atribuyeron a Jack, cuando realmente se sabe que no era él, no tenía esa factura. Pero hubo unos cuantos sanguinarios que mataron a algunas prostitutas solo por el morbo de decir que él había sido Jack el Destripador. Los famosos copycats, ¿no?
Efectivamente. Los imitadores. Claro, también hay que contar, Carlos, que todos estos fenómenos coinciden con el esplendor, con la edad de oro de la prensa sensacionalista. Y de eso los españoles sabemos algo por la guerra hispanoamericana. Claro, ¿no? iba a decir, de hecho nacen con el caso de Jack el Destripador, Exacto. en cierto modo. No es que nacieran en sí mismo, pero la verdad es que fue el primer caso que tenían de lo que llamaríamos noticia sensacionalista, que llamó la atención porque fue una noticia de interés nacional. Digo interés nacional porque, claro, no hay que olvidar que el fenómeno del Jack el Destripador fue muy breve en el tiempo, dado que es desde el final de agosto del año 1888 hasta comienzos del otoño, porque acaba el 9 de noviembre cuando se encuentra la última víctima. Luego no hay más, o sea, con lo cual quiere decir que todo lo demás fue un mito autoalimentado de la propia fama que había generado los asesinatos que cometió. Vamos, que si Jack el Destripador aparece Claro. en el siglo XVIII, en el siglo XVII, ni siquiera sabemos. Bueno, hubiera pasado absolutamente desapercibido. En plenas guerras de religión, por ejemplo, europeas del siglo XVI o XVII, no hubiera existido. Bueno, hubiera sido algo común de él. Claro. Es que no se hubiera considerado como un asesinato. Y si hubiera sido un asesinato, pues probablemente no hubiera pasado nada, en el sentido que lo hubieran considerado, pues bueno, algo con poca importancia, dado las barbaridades que se cometieron. Claro, pero es que en ese año de 1888... Claro, Inglaterra llevaba muchos años en paz, era la dominadora del mundo. El león de los mares, ejerciendo su poder en buena parte. Exacto, lo cual hizo que de repente aquello se constituyera en una conmoción. El caso que tú citabas, que es el de Hearst, de 10 años después de la guerra contra España en Cuba, es el nacimiento de la prensa sensacionalista, pero desde el punto de vista de la prensa como cuarto poder. En tanto que en el caso de Jack el Destripador es pura y simplemente la prensa como algo que presiona de tal manera a los poderes públicos que les obliga a tener que tomar cartas en el asunto de manera intensa, aunque en principio, y eso se sabe muy bien, tanto los altos mandos de Scotland Yard como el gobierno británico no le dieron ninguna importancia porque las víctimas no eran lo que llamaríamos la sociedad buena del Londres de la época. Estábamos hablando de gente de bajo estrato social. Sí, luego hablaremos sobre eso porque tiene su importancia, Sí. de las falsificaciones que hay sobre la historia de Jack el Destripador, porque en gran parte afectan incluso al aspecto y a quiénes eran las víctimas. Bien, bien, Jesús. Tenemos aquí el veranito, el fin del verano de 1888. Tenemos un periodo, como bien decía Carlos, de unas 10 semanas aproximadamente, y ahí se mueve todo. Ahí se gesta la tragedia. Ahí actúa Jack el Destripador. Vamos a empezar a contar cosas sobre este personaje, vamos a empezar a contar cosas sobre esa época victoriana y a ver qué ocurría en ese agosto de 1888. Cuéntanos. Pues vamos a ponernos en situación. Estamos en agosto 1888, estamos en un pequeño suburbio londinense llamado Whitechapel y de pronto se ve conmovido por el asesinato de una prostituta a la cual le siguen otras 4 más, ¿no? Y todas ellas horriblemente mutiladas. Scotland Yard empieza a recibir notas anónimas, además algunas de ellas escritas en sangre, y ahí empieza ya esa psicosis colectiva de quién puede ser. Hay una fecha, por supuesto, y una hora. Estamos hablando de un viernes 31 de agosto de 1888 a las 3:20 de la madrugada, cuando un mozo de burdel está caminando por las calles desiertas de este suburbio londinense, rumbo a su casa, y ahí se encuentra con una mujer horriblemente mutilada, bañada en sangre, y se sabe que era una prostituta porque este ciudadano conocía muy bien el barrio. Esa prostituta respondía al nombre de Polly Nichols y tiene la triste celebridad de ser la primera víctima de Jack el Destripador, ese 31 de agosto de 1888. Ahí empieza Polly Nichols, la andadura del psico-killer más famoso de la historia. Fijaros que hay dos, y va para ir ya apuntando al citar a las víctimas de Jack el Destripador, las oficiales, es decir, las 5 que mató, que hay algo que es clásico de los psico-killers, que tiene una especie de crescendo que no pueden detener, pero que sin embargo el caso de Jack el Destripador es sorprendente porque tiene un abrupto final. Polly, o sea, Mary Ann, que era el verdadero nombre, Mary Ann Nichols, que se encontraba en Bucks Row el 31 de agosto de 1888, había sido degollada y tenía ligeras mutilaciones en el abdomen. La segunda víctima, el 8 de septiembre, Annie Chapman, en la calle de Hanbury, muy cerca, estaba degollada también, y el abdomen también tenía graves mutilaciones, pero algunas entrañas ya se las habían colocado alrededor del cuello. En la tercera, el 30 de septiembre del mismo año, Elizabeth Stride, en la calle Werner, a 2 manzanas, había sido degollada. Sin embargo, algo le falló.
al asesino, porque no hay ningún rastro de mutilación, es la única estación, lo cual hace sospechar a la policía, y correctamente probablemente, que el asesino fue interrumpido o que el asesino fue visto. Como veremos, el caso de Elizabeth Stride tiene una importantísima influencia en las futuras conjeturas que ha habido de quién pudo ser Jack el Destripador. En ese mismo día, es decir, después de ser sorprendido, el asesino, unas calles al lado, en la Plaza Mitre, le corta el cuello a Catherine Eddowes. 45 minutos claro, después. La cual ya es mutilada de una manera grave, tanto en el rostro como en el abdomen, como si la rabia de haber sido localizado en el primer caso le hubiera hecho ensañarse con la segunda víctima. Bueno, pues la siguiente, Mary Jane Killer, en Miller's Court, es degollada y todo el cuerpo fue degollado, según dice Scotland Yard, de un modo horroroso. Es decir, hay una especie de crecimiento en el daño que el asesino quiere causar a la víctima, que es muy típico de los psico-killers, porque aunque lleva un patrón, a todas las corta el cuello, a todas les hace lo mismo, el hecho cierto es que cada vez lo va haciendo de una manera más horripilante. Sin embargo, bruscamente, no vuelve a ocurrir más. Se comentó, Jesús, que Jack el Destripador tenía ciertos conocimientos de cirugía, ¿no? Por la forma de actuar, por la forma de operar en los cuerpos. Sí, había dos cosas evidentes en este asesino. Una de ellas era que era zurdo, por la forma que tenía de mutilar, de manipular los órganos, y la otra es que tenía conocimientos de cirugía porque se sabe que utilizaba un cuchillo muy fino o un bisturí. Esas son las dos cosas que llamaron la atención en las primeras víctimas, porque en la última, la de Mary Kelly, el 9 de noviembre, se da algo muy singular, y es que hubo un testigo que vio a ese hombre, a ese supuesto asesino, con la víctima antes de que muriera, y dio una serie de detalles muy significativos, como un abrigo de astracán, por ejemplo, que estaba evidenciando que no era de baja cuna, que el personaje en cuestión tenía que ser, si no de la nobleza, por lo menos alguien con cierto renombre o con cierto sosiego económico. Y eso sí que llama la atención porque eso da pistas después para que algunos sospechosos se empiecen a barajar entre no la clase baja, sino la clase alta. Pero un dato muy significativo, antes de que ocurra el tercer asesinato, que es el que corresponde, bueno, el doble asesinato del 8 de septiembre en concreto. El 30 de septiembre, porque el 8 de septiembre es cuando muere Anne Chapman, que es, la segunda prostituta, la segunda víctima. Antes de ese tercer asesinato, envía una nota anónima a Scotland Yard. Estamos hablando de una nota enviada el 28 de septiembre de 1888, sellada y fechada en Liverpool, donde dice algo muy significativo porque esto nos revela parte de la personalidad de Jack el Destripador. Dice esa nota: estén atentos, me pondré en acción entre la primera y la segunda de las calles Minoriz, a la medianoche en punto. Ofrezco otra buena ocasión a las autoridades, pues nunca hay ningún policía cuando estoy actuando. Y además dice: estoy en contra de las prostitutas y no me marcharé sin destriparlas. Firmado Jack the Ripper. Y sabes que los riperólogos son los especialistas en Jack el Destripador. Bueno, pues 2 días después es cuando ocurre este doble asesinato y en la misma zona donde él lo había comentado. Entonces, claro, dices, qué escurridizo este ser, que incluso avisa y no se le puede pillar. De encima provoca. Y provoca. O sea, esa prepotencia que le caracteriza al Jack el Destripador. Lo que da pie a pensar de que conocía muy bien Scotland Yard, que conocía muy bien los hábitos de los policías nocturnos, que conocía muy bien el barrio, tenía que ser alguien que estuviera muy cerca de allí, y de hecho dicen que iba con un maletín, que era donde luego extraía sus instrumentos, sus bisturís y sus cuchillos, pues para hacer estas manipulaciones. Por eso, además, la última víctima es mucho más sangrienta, porque las 4 primeras, los crímenes se cometen en la calle, incluso en algún caso, esa víctima que comentaba Carlos, que no le dio tiempo a ser degolladas porque posiblemente fue sorprendido y se tuvo que marchar. Pero en la última, en la de Mary Kelly, se hace en casa, en su domicilio. Entonces tuvo todo el tiempo del mundo para mutilarla como él quiso, y lo hizo a conciencia. Fue un espectáculo dantesco el que allí se encontró, porque no solo fue degollada, sino que se deleitó en quitarla el hígado y dejarla depositárselo en su muslo derecho, en quitarla de distintos órganos, entre ellos los pechos, y dejarlos colocados en la cama como si fuera un mostrador, como si fuera un escaparate. Entonces, ese tipo de crueldad, esa saña, ese deleite en cometer el asesinato y encima exhibir la muestra de ese asesinato como diciendo: aquí está mi obra y no me vais a pillar, eso es lo que hizo que fuera tan espeluznante, y de hecho fue el último asesinato que se le atribuye ya al Destripador. Después hubo otros 3
que algunos consideran que eran de él, pero bueno, los riperólogos, los más concienciados en estos casos de Jack el Destripador, saben que solo fueron estas 5 víctimas que acabamos de decir, a pesar de que antes de esta fecha y después de la fecha también que acabamos de decir como última, hubo más mutilaciones, más muertes de prostitutas, pero desde luego el marchamo, la identidad genuina fueron estas 5 víctimas. 5 víctimas oficiales, luego la leyenda hizo de las suyas, se llegó a hablar de bueno, pues hasta 14 o 15, ¿no? Sí, bueno, pero la verdad es que actualmente nadie sostiene que fueran más allá de 5. De hecho, sobre lo que acaba de comentar Jesús, sobre el caso de Mary Jane Kelly, que fue un cambio radical en lo que había hecho hasta el momento Jack el Destripador, hay 2 cosas que merece la pena mencionar. Primera, y eso lo digo sobre el cine, incluyendo la película que va a estrenar la nueva de Johnny Depp, por cierto, que todavía, que obviamente no hemos visto, pero que imagino que llevará la tónica general. Las prostitutas a las que mataba Jack el Destripador no eran precisamente chicas jovencitas atractivas. Es decir, eran verdaderos desechos de la sociedad. Personas que habían sufrido muchísimo la vida, que venían de un mundo sórdido y miserable. Whitechapel en la época era un verdadero espanto. Es decir, actualmente en los conceptos que tenemos de la sociedad occidental no se podrían imaginar. O sea, habría que remontarse a las zonas más sórdidas de Calcuta o de Bombay, que por ejemplo Jesús conoce bien, para poder imaginarse algo parecido. Es decir, no hay nada en Occidente, ninguna ciudad, ningún barrio que pudiera ser algo parecido a lo que era el Whitechapel de la época. Incluso en países más pobres, como podría ser el caso de España, ni siquiera había una zona dentro de una gran ciudad que pudiera tener tal acumulación de población marginada, pobre, hambrienta e incluso miserable. Lo digo porque hay algo en la actuación de Jack el Destripador, aparte de lo que ha citado Jesús, de ciertos rasgos que parecen evidenciar cierta, si no cultura, por lo menos posición social elevada, que parecen indicar que había algo en su personalidad y en su forma de actuar que no encajaba exactamente con el lugar en el que estaba cometiendo los crímenes. Y ahora les explicaré por qué Mary Jane Kelly es la excepción. Cuando deja de actuar, después del asesinato que hemos comentado antes de Catherine Edwards, el que cometió la misma noche que el de Elizabeth Stratt, hay de hecho todo el mes de octubre, en el cual Jack el Destripador desaparece. Tanto fue así que el nuevo Lord Mayor, el alcalde de Londres, que tenía que hacer en la fiesta del cumpleaños del príncipe de Gales, iba a hacer un recorrido a lo largo de Londres en una carroza, vio totalmente oscurecida su pequeña procesión, porque empezó a correrse el rumor entre la gente que estaba en las calles que Jack el Destripador había actuado de nuevo, que fue el 9 de noviembre, como ha dicho Jesús, cuando mata a Mary Jane Kelly. Esto sí que es una excepción. Mary Jane Kelly no era una prostituta típica de Whitechapel, de hecho nunca ha habido un burdel, ni trabajaba en las casas de citas, ni nada parecido. Era una irlandesa muy joven de 25 años, esta sí era atractiva, era totalmente diferente a todas las demás, y fue elegida claramente exprofeso. Claramente exprofeso para marcar una clara diferencia con toda la anterior. Dentro del tono de burla, el tono burlesco y de superioridad que Jack el Destripador manifiesta cuando manda constantemente las cartas a Scotland Yard, es lo que luego ha hecho que muchos investigadores actuales del siglo XX hayan ido acotando cuál podría ser el entorno social o de relación que hacía que este siniestro personaje, que efectivamente parecía ser un médico en la forma en la que diseccionaba y abría los cadáveres, actuaba. Por de pronto, y aparte de lo que sería puramente patológico, el desprecio absoluto que sentía hacia las clases bajas y humildes de Londres de la época, había también un enorme desprecio hacia la forma de actuar de los funcionarios del gobierno público británico, e incluso parecía manifestarse desde un punto de vista social muy elevado, como si estuviera por encima del bien y del mal, cosa que era muy típica de las clases muy altas de la Europa, no de la Inglaterra del siglo XIX finales. Y así surgen candidatos, Jesús, y no son pocos los que se apuntan a este listado. Surgen un montón de ellos. La verdad es que yo, mirando en distintas documentaciones, he llegado ni más ni menos que hasta 12 candidatos. La verdad es que unos tienen más posibilidades que otros, pero bueno, había candidatos de todo tipo, porque eso de que a partir de esa última víctima desapareciera ya la forma de actuar, el modus operandi de Jack el Destripador, y después hubiera otros asesinatos donde se veía claramente que era una burda imitación, pues eso dio que pensar, y entonces ahí se empezó a mirar gente que se había suicidado, gente que había sido capturada, o gente que tenía antecedentes penales y sobre todo vinculados con la medicina. Pero bueno, el hecho es que nunca se llegó a determinar. Había pues candidatos, pistas y sospechosos. Para Melville McNaughton, que era un inspector de Scotland Yard, el asesino, para él, el sospechoso principal era Montague Jude Druitt, era un extraño abogado
que incluso la propia familia sospechaba que era él el Jack el Destripador, y de hecho le acusó la propia familia. No contaba con simpatía familiar, desde luego. Hubo acusaciones en la época. Sí, claro. No, desde luego no era un tío encantador, eso está claro. La verdad que eso fue un escándalo tremendo, y todo el mundo se acusaba, vamos, en una casa de brujas, yo creo que todo el mundo consideraba que era sospechoso. Y imagino que también muchos perturbados se atribuían, ¿no? Exactamente, así es. Pero bueno, este abogado, que ya tenía antecedentes penales, ya digo que fue sospechoso incluso para la propia familia, y bueno, es curioso porque este hombre, pues, se ve que con un complejo de culpabilidad tremenda, el John Druitt, al final acaba arrojándose al río Támesis 2 meses después de cometerse el último asesinato, y es curioso porque ya no se vuelve a cometer más asesinatos de ninguna prostituta, por lo tanto... Vaya. A él se le asocia, ¿no? Sí. Y por eso este investigador, Melvin McNulty, pues pensó que era él, pero claro, al suicidarse ya no había más pistas, ahí quedó la historia. Pero había muchos más candidatos. Eso parece que era como demasiado simple, porque tampoco encajaban otra serie de detalles como la letra, de las notas anónimas, etcétera. Y claro, aquí entra nuestro inefable, como no, Arthur Conan Doyle. Él también tenía su pista. Por supuesto equivocada, como siempre. Claro. Desacertada al hombre. Sí. Él decía que, porque le preguntaron, era una mente privilegiada por entonces, y le preguntaron... Pues no era el genio de la deducción, no. Cada vez que salía de Sherlock Holmes, el hombre hacía bastante agua. Y le preguntaron que qué podría ser, y él dijo, por los indicios, en fin, por las crónicas que él seguía en los periódicos, que el Destripador se disfrazaba de mujer para pasar desapercibido. Bueno, parece que el travesti... Acaba siempre de más sectores que llegó a demostrar que fuera un travesti. Bueno, y... Cuando lo dijo, le dijeron anyway. Dice, sí, bueno, vale. Entonces, la policía decide investigar solo hombres. Y sigue escribiendo novelas, y le preguntaron a otro. El hecho es que... La pista eran las habilidades quirúrgicas que tenía el asesino. Y ahí es cuando se empieza a sospechar de distintos médicos, de distintos doctores, y salen 3 doctores a relucir. Era el doctor Stanley, otro era Thomas Neil Green y otro era Alexander Padachenko. Bueno, en medio de tantas hipótesis, pues cómo no. Al final dicen que el asesino no era un asesino, sino que era una asesina, y no se llamaba Jack, sino Jill la Destripadora. Y esto, que parece una estupidez, tuvo muchísimos partidarios. Se pensaba que era, pues una comadrona que se vestía de hombre para pasar más desapercibida por este suburbio londinense, y que ella, pues muy afectada un poco pues por esas clases sociales bajas, posiblemente con cierta venganza por alguna historia que la pudieron hacer algunas de estas víctimas, que la pudieron atender en algún pacto, porque se sabe que algunas de estas mujeres habían tenido hijos. Bueno, el hecho es que se le atribuye a ella, no se sabe muy bien por qué, porque los indicios son muy escasos, pero se le atribuye pues la autoría de estos asesinatos. Iba vestida de hombre, y después, fíjate que en el último caso es muy significativo, porque la pista más sólida, pero que para mí es muy endeble, es que en la chimenea de la casa de Mary Kelly se encontró unas cenizas que supuestamente era el ropaje, la vestidura que ella llevaba, la asesina, y que luego quemó allí, y por lo tanto se debió poner las vestiduras de Mary Kelly para después marcharse, lo cual era del todo falso, porque no se encontró que esas vestiduras, el ropaje de la asesinada, pues hubieran desaparecido de la escena del crimen. Es decir, eran pistas muy endebles, pero que de alguna forma querían que se encajara, hasta el punto de que en el año 1970, o sea que no hace demasiado tiempo, salió una novela diciendo que Jack el Destripador y Jill la Destripadora hizo una especie de asociación de los asesinatos. O sea que fíjate que hasta 1970 siguió perdurando esta hipótesis. Y bueno, y otro de los sospechosos, como no, aquí ya nos metemos con la realeza, era ni más ni menos que el príncipe Alberto Víctor, el duque de Clarence, nieto de la reina Victoria, que, se desechó rápidamente porque se veía que no tenía muchas posibilidades. Él era un débil mental, se sabe que su cociente intelectual no era muy elevado, se sabe posiblemente que era homosexual, y esa, fíjate, por la homosexualidad, para que veas cómo era la época, es por donde le atribuían este tipo de asesinatos. Es decir, pues una especie como de manía. Sabéis que, sin embargo, no tenía más pistas. Esta pista del duque de Clarence, que es curioso porque surge en el propio siglo XIX, lo que pasa es que tiene valor, que no querían que acabara en Zululandia ninguno, destinado, nadie tenía valor escolar de plantearlo, porque, Afganistán es un lugar agradable para que te destinen, solo por decirlo, pero el hecho es que abrió el camino de lo que para mí, hasta ahora, sigue siendo la pista más correcta,
que es la de Stephen Knight, un investigador que en 1976 publicó un libro que se llama The Final Solution, es decir, la solución final, bueno, se llama Jack the Ripper, Jack el Destripador, Sí. la solución final, donde intentaba dar una solución a la vinculación del Duque de Clarence a través de una curiosísima trama, que voy a intentar resumir porque es bastante larga, que sin embargo, como no había manera de justificarla en la época, fue llevada brillantísimamente al cine, en una película que se llama Asesinato por decreto, donde al director de la película se le ocurrió nada mejor que para justificar la teoría de Stephen Knight, hacer que el investigador de la época fuera Sherlock Holmes, Sí. con Watson, que de esa manera solucionaba el caso y daba la solución, pero era obligado por el gobierno británico a no desvelarla. Más o menos esta era la trama de una película que la verdad es que aconsejo a cualquiera. Bueno, la teoría de Knight es muy curiosa. Consiste en que Joseph Sykert, que era hijo de Walter Sykert, un pintor muy conocido en la Inglaterra victoriana, le dio clase en 1884 de lecciones de pintura al Cácito Jesús, al duque de Clarence, que era el hijo del príncipe de Gales y por lo tanto una persona vinculada completamente a la realeza, nieto de la reina Victoria y hermano, ni más ni menos, que de lo que luego han sido reinas de otros países europeos. Sí. De hecho era primo de la reina Victoria Eugenia de España. Bueno, pues el hijo del príncipe de Gales conoció a una modelo de pintura, que vivía en el Londres de la época, que se llamaba Annie Cook. Aunque era bien conocido que tenía tendencias homosexuales, parece ser que de alguna manera el duque de Clarence se enamoró de Annie Cook. De Annie Cook hasta el extremo que en 1885 en abril nació una niña a la que bautizaron con Alice y la confiaron al cuidado de una chica irlandesa llamada Mary Jane Kelly. Y empezamos a acertar. No se sabe cómo, pero el hecho cierto es que parece ser que la reina Victoria se enteró que su nieto tenía una hija secreta de una irlandesa y católica, que además era la número 5 en la línea sucesoria al Imperio Británico. No hace falta decir mucho para saber lo que eso significaba. De hecho, se le encargó, y eso parece que no hay duda, a Lord Salisbury arreglar esa situación. Salisbury, que era el primer ministro británico, obedeció. Annie Cook fue sacada de la casa y llevada ante el médico real, Sir William Gould, que la declaró demente y la encerró en un asilo donde se sabe que murió. Sin embargo, Alice fue recibida por Walter Sykert, el pintor que había enseñado al duque de Clarence los rudimentos de la pintura. Mary Jane Kelly, debido a la situación a la que se encuentra, se ve abocada, a la prostitución. Pero el hecho cierto es que en un momento en que necesitaba dinero y ayuda, confió su secreto a 3 chicas, que eran prostitutas en Whitechapel, que se llamaban Annie Chapman, Mary Ann Nichols y Elizabeth Stride, las otras 3 víctimas de Jack el Destripador. Hay una quinta que no encaja. Parece ser que, debido a la situación económica en la que pasaban, intentaron de alguna manera extorsionar a grupos del poder del Imperio Británico. Eso hace pensar a Knight que en realidad no hubo un destripador, sino un grupo de destripadores que en un plazo de solo 2 meses, y siguiendo órdenes, así como suena, de las más altas instancias del gobierno británico, hicieron picadillo, nunca mejor dicho, a toda persona que pudiera saber que había una niña que era la hija, y por lo tanto la bisnieta, de la reina Victoria de Inglaterra. Bueno, pues esto es muy contundente, ¿eh? Hombre, esa es una de las pistas más sólidas. Siempre se habló de esa famosa sociedad secreta, ¿no? Había una curiosa observación, es que es muy interesante porque hubo una persona que era el cuchillo del duque de Clarence, que se llamaba John Nestle, que murió en 1903, misteriosamente aplastado por un caballo, que parece ser que actuó o fue visto, no él, pero sí su coche, por lo menos 2 veces en Whitechapel. De hecho, William Gould, el médico oficial de la reina Victoria, que murió en 1890, lo cierto es que su coche de caballos con el escudo real fue visto 2 veces al menos en el mismo periodo en un barrio en el cual los coches con un escudo real no se veían mucho. No deja de ser curioso que la supuesta niña, la niña, que es real, supuestamente hija del duque de Clarence, se casó con Walter Sykert, el hijo del pintor que había dado clases al duque de Clarence, que es quien le cuenta a Stephen Knight en su vejez, ya en el siglo XX, muy avanzado, lo que pudo haber sido la historia tan siniestra y terrible de Jack el Destripador. No está nada mal, ¿eh, Jesús? No está nada mal. Así hilado, madre mía. No, es verdad, y es bastante consistente, ¿no? Dentro de la inconsistencia que tienen todos los sospechosos y sobre todo cuando pasan tantos años. Vuelven a aparecer los círculos monárquicos. Ahí es, siempre, ¿eh? ¿Te acuerdas que cuando hemos comentado algunos casos de desapariciones, de crímenes, parece que la realeza o la nobleza siempre está por medio?
Pero fíjate que las últimas teorías que ha habido, porque esto no se acaba a principios del siglo XX, Sí, las que habrá. las teorías, las últimas, me llaman mucho la atención porque ahora hay una pista argentina. Ahora se ha dicho... ¿Sabes dónde matan ahora de las un víctimas, no? argentino, ¿eh? En la plaza de Mitre. La plaza de Mitre, claro. Claro. ¿Qué? Todo tiene... Pues fíjate, os voy a contar dos sospechosos que tienen una vinculación con Argentina. Una de esas teorías dicen que era un argentino llamado Alonso Maroni o Maduro, no se ponen de acuerdo con el apellido, que viajó a Londres en representación de una empresa argentina y allí perpetra estos asesinatos y luego se larga y nunca se sabe más de él, ¿no? Y el otro es uno que antes ya mencioné, que era el doctor Stanley. Bueno, este hombre termina sus días trabajando en el hospital británico, confesando en su lecho de muerte que él había sido el asesino, que él era Jack el Destripador. Claro, si lo dice en el lecho de muerte es que debe ser verdad. ¿Qué se alega como prueba para decir que el doctor Stanley fue Jack el Destripador? Bueno, pues parece que era un prestigioso cirujano, por lo tanto ya el que fuera médico le daba credibilidad. Era de Londres, conocía muy bien el barrio de los asesinatos y tuvo un hijo que se llamaba Herbert, que habría contraído la sífilis luego de haber tenido relaciones con una prostituta, con Mary Kelly, la última. Y falleció su hijo. Entonces comentan que Stanley, pues lleno de furia, de rencor, de resentimiento hacia esta mujer, pues fue el que asesinó a Mary Kelly y a sus compañeras anteriormente, porque claro, parece que esto fue una especie de asesinatos en serie hasta que llegó a ella, Mary Kelly, que fue realmente la que contagió de sífilis a su hijo. Que fue con la que se ensayó más. Se ensayó más, porque conocía su casa y por eso cometió el crimen en su habitación. Y entonces, una vez que lo comete, se marcha de Inglaterra, viaja por el mundo y llega finalmente a Buenos Aires hacia el año 1908, donde, pues allí ya se le pierde la pista. Por eso es curioso que estas dos pistas tienen como relación Argentina, no se sabe si con cierta lógica o sin cierta lógica, yo creo que es pues abundar un poco más, ¿no?, en toda esta ceremonia de la confusión, pero desde luego son las dos sospechoso pistas número centrales uno ahora mismo. sería el que ha dicho Carlos, e incluso otro que no se ha mencionado, que sería George Chapman, que Claro, también durante muchísimo tiempo estuvo por ahí pululando en los barrios bajos. La historia se centraba en la pista argentina. Bueno, es que claro, también hay que tener en cuenta lo de la pista argentina, que es muy curioso, porque eso surge una doble vía con ella desde 1970, es porque, primero, la Argentina del siglo XIX no era la de ahora. Es decir, los argentinos eran una gente extremadamente considerada en la Inglaterra y en el mundo de finales del siglo XIX, como los países que tenían mayores perspectivas de ser una gran potencia en el futuro, y se movían excelentemente bien dentro de los grandes ámbitos del poder en el Reino Unido. Es decir, en el caso de la última de los casos que ha citado Jesús, es que es verdad, porque nunca se ha conseguido demostrar que cierto tipo de crímenes que ocurrieron en el Gran Buenos Aires a principios del siglo XX, entre 1901 y 1904, que parecían tener la marca Jack el Destripador, pudieran haber sido cometidos por alguien que tenía un patrón semejante. Sí que es verdad, porque eso sí se ha intentado demostrar, que, esta teoría no es nueva, surge por primera vez en la propia Argentina en los años 50, cuando se dan cuenta, investigando antecedentes policiales, que había una enorme relación en la forma de cometerlos, en el tipo de la estación social de las prostitutas, todas en el mismo cierto barrio de Buenos Aires. Esa es ahora mismo, yo creo que es la pista que más líneas genera. Porque la de la familia real, la única aportación novedosa reciente que ha ocurrido, que a mí me parece fascinante, es que dice que en realidad el asesino no era uno, sino que fueron los tres. Los tres implicados de una manera u otra en el caso de Alice. Walter Sykert, es decir, el padre del pintor que enseñó al duque de Clarence en los movimientos de la pintura y cuyo hijo se casó con Alice, con la supuesta nieta de la reina Victoria. William Gould, que era el cochero del propio duque de Clarence, y John Nestle, que era el cochero, y William Gould, que era el médico. De manera que uno lo que hacía era el trabajo sucio de traerlas hasta el coche, otro, que era el cochero, era el que las degollaba, en tanto que el médico hacía una especie de formación ritual con el cadáver para dar la sensación a la policía de que todo el trabajo era obra de un sádico. ¿Dónde falla esta teoría, que para mí es impecable? Falla en dos cosas. Uno, eso explica 4 muertes, pero les falla una quinta. ¿Por qué la quinta? Y luego tiene otro error de principio que no tiene ninguna lógica. ¿Por qué la chulería del enfrentamiento con la policía? Si tú quieres ocultar un crimen, ¿por qué haces ostentación de él? Lo que estás haciendo es la posibilidad de que la policía te detenga a ti. Si ese era un riesgo que nadie que actúa en secreto quiere correr. Y eso es donde la teoría de Stephen Knight, para mí, peca por exceso.
5 muertes oficiales, bien fueran por complot o bien fueran por venganza. Lo cierto es que aquellas 5 mujeres murieron entre el 31 de agosto de 1888 y el 9 de noviembre de ese mismo año. 5 mujeres muertas oficialmente, otras presumiblemente, pero lo cierto es que la leyenda de Jack el Destripador sigue creciendo hoy en día. Más de un siglo después, los forofos siguen, las páginas en internet, todos quieren saber algo más sobre quién pudo o quiénes pudieron ser los que cometieron aquellos crímenes. Por cierto, en español, 1088 páginas sobre Jack el Destripador. 1088, Dios mío. 1088. Bueno, Carlos the Ripper. Bueno, hombre, no, pero que no. Jesús Clarence. El Duque, perdón. El Duque. Jack el Destripador, nuestro monográfico Zona Cero, el próximo domingo. En la tertulia seguiremos comentando cosas. Anda que no hay que contar cosas del Kraken. Joder, qué fallo. Qué fallo. Hasta entonces.